A los 45 años, Eduardo Rivera ya había logrado todo lo que un hombre de esa edad podría aspirar. Vivía en una casa amplia y hermosa, manejaba un auto de lujo y era el director de un banco. Sin embargo, a pesar de ser la encarnación del éxito y la prosperidad a los ojos de los demás, Eduardo no se sentía genuinamente feliz. Recordaba, con un toque de tristeza, los tiempos de juventud. Su mente a menudo divagaba hacia los días despreocupados y las aventuras interminables que marcaron sus años más jóvenes. Aunque había logrado estabilidad y respeto, extrañaba la pasión y el entusiasmo que antes lo impulsaban. Corrían rumores de que, hace muchos años, el director del banco había experimentado un drama personal tan impactante que cualquier mención al tema aún le causaba un profundo dolor. Eduardo Rivera tuvo varias relaciones a lo largo de su vida, algunas más pasajeras que otras, pero ninguna evolucionó hacia algo más serio. A pesar de su edad, seguía soltero, compartiendo su soledad solo con su perro terrier, Tito. Las personas más cercanas a él sabían que detrás de la fachada de éxito, había un hombre introspectivo que guardaba sus verdaderas emociones y anhelos en un rincón oculto del alma, revelándolos solo en momentos de profunda reflexión. Eduardo encontró a Tito hace 3 años, un cachorro ciego y desamparado junto a un bote de basura. El pequeño estaba hambriento y sediento, moviendo su hocico de un lado a otro en busca de algo para comer. Fue en ese momento que Eduardo, siempre amante de los animales, notó al cachorro. Sin dudarlo, acogió al perrito, brindándole atención y cuidados inmediatos. Gracias a ese cariño, Tito se recuperó rápidamente. La presencia del perro trajo una nueva luz a la vida de Eduardo. Mientras cuidaba de Tito, redescubrió un sentido de propósito y compañerismo que había olvidado. Juntos, formaron un dúo inseparable, enfrentando los días con una mezcla de lealtad y afecto que solo la más genuina de las amistades podría proporcionar. Desde entonces, Tito se convirtió en el centro del universo de Eduardo, quien estaba exhausto de su soledad. Pocos conocidos del banquero sabían que él se había enamorado solo una vez en su vida. Gabriela Martínez, su prometida, ocupaba un lugar especial en sus pensamientos, siendo, en opinión de Eduardo, insuperable en belleza. Sin embargo, su relación se deshizo tan abruptamente como comenzó. El recuerdo de Gabriela era como una herida que no sanaba, un dulce recuerdo convertido en amarga constatación de que incluso el amor más puro puede desvanecerse como la niebla al sol. Hace 20 años, Eduardo sufrió un grave accidente automovilístico que lo llevó a un coma de 6 meses. Al despertar, supo a través de sus padres de un evento devastador. Durante su ausencia, Gabriela lo había dejado, mudándose a un lugar desconocido. Eduardo, desolado, apenas podía creer que Gabriela pudiera ser tan insensible. ¿Cómo pudo abandonarme mientras luchaba por la vida en la UCI?, pensaba él, con lágrimas en los ojos. Esta traición no solo le rompió el corazón, sino que también sacudió profundamente su confianza en las personas, lo que lo llevó a cerrarse emocionalmente y refugiarse en el trabajo y en la soledad que, hasta la aparición de Tito, había sido su única compañía. Eduardo enfrentó un largo periodo de dolor hasta que la angustia por la partida de Gabriela disminuyera y dejara de consumir sus pensamientos. Sin embargo, aún no había encontrado respuesta a la pregunta que lo atormentaba: ¿por qué se fue Gabriela? El misterio de su partida era un enigma que seguía acosándolo, una sombra persistente en su vida de logros. Con el tiempo, Eduardo comenzó a comprender que algunas preguntas en la vida permanecen sin respuesta, y que el desafío no es encontrar esas respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas. Por otro lado, Eduardo tenía plena conciencia de que la vida continúa y que era imposible quedarse viviendo en el pasado. Para alejarse de los recuerdos dolorosos y superar la ausencia de Gabriela, se entregó por completo al trabajo. En 20 años, logró un éxito notable. Pasando de ser un simple repartidor de correspondencia, ascendió al puesto de director del banco, llevando a la institución a un nivel de éxito sin precedentes. Durante estas 2 décadas, Eduardo se sumergió en números, estrategias y negociaciones, construyendo un muro alrededor de su corazón, una fortaleza donde los recuerdos de Gabriela eran visitantes raros pero persistentes. Ahora, sentado en su oficina, revisando informes del último mes y tomando notas en su cuaderno, Eduardo se topó con el reloj en su escritorio, que también mostraba la fecha. Dios mío, ¿cómo pude olvidar? Hoy es el cumpleaños de Gabriela, pensó el banquero, mientras una oleada de emociones que creía extintas comenzaba a resurgir. Hace 20 años, Eduardo mantenía una tradición personal, comprensible solo para él. Anualmente, en el cumpleaños de Gabriela, compraba un ramo de rosas blancas, las favoritas de su antigua novia.
Con una mirada rápida al reloj, Eduardo recordaba la imagen de Gabriela, inmortalizada en una fotografía que llevaba consigo, en la que ella sostenía un ramo similar. Los recuerdos fluían como un río, transportándolo de vuelta a esos días de ternura y cariño. Sorprendido por la hora, el banquero silbó y anunció de repente a sus subordinados que la hora del almuerzo había comenzado, aunque oficialmente faltaban 20 minutos. Nadie se atrevió a cuestionar la decisión inesperada del director. Los empleados estaban acostumbrados a su eficiencia y dedicación, pero sabían poco acerca de los sentimientos que ocultaba detrás de la fachada del líder implacable. Eduardo nunca fue de seguir horarios rigurosos, prefiriendo en su lugar ofrecer cierta flexibilidad a sus colaboradores. Esta actitud contribuía significativamente al respeto y afecto que le tenían, creando un ambiente de trabajo menos rígido y más humano. Esta flexibilidad era, para muchos, un alivio en un mundo corporativo a menudo sofocante e impersonal. Al salir, se encontró con la joven empleada de limpieza, Ana Lucía Torres, que, al igual que él, parecía tener prisa. Al notar la presencia de Eduardo, Ana Lucía vaciló y bajó la mirada. El banquero, amablemente, sonrió y le cedió el paso, un pequeño gesto que reflejaba su naturaleza empática y su comprensión de que cada persona, independientemente de su posición, merecía respeto y consideración. Eduardo sentía una simpatía especial por Ana Lucía, quien se había convertido en una suerte de excluida en la oficina debido al trato despectivo de otros empleados. Esto se debía en parte a la natural modestia de Ana Lucía y en parte a su vestimenta sencilla, claramente adquirida en ofertas, además de su constante escasez de dinero. Él veía en ella una determinación silenciosa y una dignidad que lo conmovían profundamente. Eduardo, sensible a la situación de Ana Lucía, a menudo la ayudaba, otorgándole bonos que a veces equivalían a la mitad de su salario. No lo hacía por caridad, sino por justicia, comprendiendo que el valor de una persona no radica en su riqueza o posición, sino en su humanidad y su capacidad para superar adversidades. Entendía lo difícil que debía ser para alguien criado en un entorno de carencia sobrevivir en un mundo gobernado por el dinero y el poder, un mundo que a menudo olvida a quienes están en la base de la pirámide mientras celebra a quienes están en la cima. Mientras observaba a Ana Lucía alejarse, Eduardo reflexionaba, un tanto melancólicamente, que probablemente tenía prisa por regresar a casa, evitando gastar en un café en la esquina simplemente porque no tenía dinero para ello. Sabía que cada centavo que Ana Lucía ahorraba se destinaba a algo más crucial, tal vez para mantener a su familia o pagar por una educación que le ofreciera un futuro mejor. Esta realidad dejaba a Eduardo con una sensación de impotencia, un deseo de hacer más, no solo por Ana Lucía, sino por todos aquellos que luchaban a diario para superar las dificultades impuestas por la vida. El banquero fue sacado de sus pensamientos melancólicos por el zumbido de su teléfono. Al ver la identificación de llamadas, Eduardo palideció y su frente se cubrió de sudor. Con la mano temblorosa, respondió la llamada y reconoció de inmediato la voz insinuante del detective privado a quien había contratado hace un mes para localizar a Gabriela. Señor Rivera, tengo novedades para usted. Creo que he encontrado a Gabriela Martínez. Vamos a reunirnos en el café de la esquina en media hora para discutirlo todo, propuso el detective, con calma y sensatez. La noticia hizo que el corazón de Eduardo latiera con fuerza, mezclando ansiedad con una pizca de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de sus sentimientos confusos, sabía que este encuentro podría poner fin a años de búsqueda e incertidumbre. Luchando por reponerse, Eduardo aceptó la cita. Media hora era el tiempo exacto para comprar el ramo de rosas y regresar para encontrarse con el detective. Mientras se dirigía a la floristería, sus pensamientos oscilaban entre el pasado y el futuro inminente. Para su gran sorpresa, Eduardo encontró a la limpiadora, Ana Lucía, en la floristería. Ella también estaba allí para comprar un ramo de rosas blancas. Intrigado por la coincidencia, Eduardo observó discretamente a Ana Lucía, reflexionando sobre las complejas redes de conexiones humanas. Como Ana Lucía estaba hablando con el vendedor y no notó a la persona que entró a la tienda, el banquero se alejó discretamente y comenzó a esperar pacientemente su turno, perdido en sus propios pensamientos y en la inminente revelación sobre Gabriela. Mientras tanto, una verdadera escena dramática se desarrollaba frente a él. «Deja de jugar conmigo, señora. Si no tienes dinero para este ramo, entonces no tenemos nada de qué hablar», dijo la vendedora, elevando la voz más de lo necesario. Las palabras de la vendedora, impregnadas de desdén, resonaban en la tienda, atrayendo miradas curiosas y críticas de otros clientes. «Pero son solo $100, señora. Trabajo en el banco de la esquina,
estoy segura de que ya me ha visto. Recibiré mi pago mañana y le pagaré con intereses, suplicó Ana Lucía, su voz temblando, una mezcla de desesperación y humillación. Sin embargo, la vendedora no estaba dispuesta a ayudar, identificando de inmediato a Ana Lucía como alguien sin recursos. Esta es una mentira bien elaborada. ¿Trabajas en un banco? ¿Realmente crees que creería eso? Busca otro tonto que crea tus mentiras, respondió la vendedora, con un tono áspero que dejaba claro que la compasión era una mercancía que no estaba dispuesta a ofrecer. Aquí no es una institución de caridad, no repartimos ramos de $100 a personas al azar en la calle. Si no dejas de molestarme ahora mismo, llamaré a seguridad y te sacarán de aquí rápidamente, afirmó la vendedora, demostrando placer en ejercer su poder. La amenaza pendía en el aire como una espada a punto de caer, y las miradas a su alrededor intensificaban la vergüenza de Ana Lucía. Los ojos de Ana Lucía se llenaron de lágrimas al instante, quemando sus mejillas enrojecidas de vergüenza. La situación alcanzó un punto crítico y la joven limpiadora parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de la humillación e impotencia. Fue en ese momento que la voz firme de Eduardo Rivera cortó la tensión como un cuchillo. No es necesario llamar a seguridad. Esta mujer realmente trabaja en el banco y yo soy su supervisor. Pagaré por el ramo, pero debería tratar a sus clientes con más respeto, intervino Eduardo Rivera, rompiendo el silencio. Con una postura imponente, Eduardo miró fijamente a la vendedora, dejando claro que no toleraría tal comportamiento hacia cualquier persona, especialmente a alguien bajo su responsabilidad. El rostro de la vendedora palideció y las miradas de los demás clientes, ahora centradas en ella, eran de desaprobación. En ese momento, toda la tienda fue testigo no solo de un acto de amabilidad, sino de una lección de dignidad y humanidad. La intervención de Eduardo tuvo un impacto significativo tanto en Ana Lucía como en la vendedora beligerante. No es necesario, señor. No puedo permitir que haga esto. Siempre ha sido tan amable conmigo, esto es demasiado, trató de rechazar Ana Lucía, su rostro mostrando una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que aceptar tal generosidad podría parecer un abuso de su parte. Pero Eduardo Rivera ya había sacado un billete de $100 de su billetera y se lo había entregado a la vendedora atónita. Sus acciones estaban guiadas por una convicción profunda de que ayudar a los demás era más que un gesto, era una responsabilidad. Luego, compró el mismo ramo para sí mismo, dejó una generosa propina y salió de la tienda, dejando un ambiente ahora impregnado de un silencio reflexivo y a una vendedora pensativa, probablemente reflexionando sobre las consecuencias de sus palabras y acciones. Eduardo estaba apurado por encontrarse con el detective privado que tenía pistas sobre Gabriela. Al entrar al café, Francisco Ortiz ya estaba allí, disfrutando de una limonada fría. «Por favor, no me hagas esperar». «¿Qué has descubierto?», preguntó Eduardo, omitiendo los saludos. Su voz llevaba una urgencia que no podía disfrazar, y sus ojos buscaban frenéticamente cualquier indicio de la información que tanto ansiaba. El detective privado adoptó una expresión sombría, sacando de su carpeta un pequeño expediente. Al darse cuenta de la ansiedad palpable de Eduardo, Francisco comenzó su narración con una pausa cuidadosa, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar estuviera cargada de peso y significado. A medida que revelaba, Gabriela no se había mudado lejos hace 20 años, sino que había seguido viviendo en Nueva York. La revelación inicial ya era suficiente para hacer que el corazón de Eduardo latiera con fuerza, pero fue lo que el detective reveló a continuación lo que lo dejó sin aliento, acelerando su corazón y haciendo que la realidad a su alrededor pareciera desvanecerse por un momento, mientras se enfrentaba a una verdad que nunca podría haber imaginado. La verdad era que su exnovia había fallecido hace 7 años, víctima de una neumonía bilateral. La revelación golpeó a Eduardo como un martillazo, dejándolo sin aliento y dejando un vacío donde antes latía una esperanza, aunque débil, de reencuentro. Además, Gabriela Martínez había dejado atrás una hija, nacida hace 20 años. La noticia de una posible hija, nacida en el mismo momento en que sus caminos se separaron, inundó a Eduardo de emociones. «Dios mío, ¿cómo es posible? Eso fue exactamente cuando nos separamos». «¿Y si también es mi hija?», reflexionó Eduardo, conmocionado por la sospecha que le asaltó. La idea de que podría tener una hija, una parte de Gabriela que aún estaba viva, le provocó una compleja mezcla de tristeza, sorpresa y un ardiente deseo de descubrir la verdad. Desafortunadamente, Francisco Ortiz no había logrado localizar a la hija de Gabriela Martínez, hecho que comunicó de inmediato al banquero.
la falta de información sobre la posible hija añadió una capa de urgencia y frustración a los ya tumultuosos sentimientos de Eduardo. ¿No puede haber un error? ¿Realmente murió?, preguntó Eduardo, tartamudeando cada palabra, aferrándose a la frágil esperanza de que hubiera algún error, alguna posibilidad de que Gabriela todavía estuviera viva. Pero al captar la mirada del detective, firme y llena de una certeza sombría, el banquero se dio cuenta de que no había ningún error. La realidad de la situación lo envolvió por completo, dejándolo aturdido e incrédulo. ¿Sabes dónde está enterrada? Me gustaría visitar su tumba, pidió Eduardo, con la voz temblorosa, sintiendo una profunda necesidad de conectarse de alguna manera con Gabriela, incluso si era solo para despedirse. Con una actitud sumisa, Francisco Ortiz asintió y sacó una pluma de su bolsillo para anotar la ubicación de la tumba de Gabriela en el cementerio de la ciudad. Mientras observaba al detective tomar nota de la dirección, Eduardo sentía una inmensa tristeza, pero también una creciente determinación de descubrir todo sobre la hija que Gabriela le había dejado como legado. La búsqueda de la verdad sobre Gabriela había terminado, pero un nuevo viaje, quizás aún más profundo, apenas comenzaba para Eduardo Rivera. Con manos temblorosas, Eduardo Rivera escribió un cheque para el detective, por el doble de lo acordado, explicando al notar la mirada sorprendida del investigador que era un bono. En ese momento, Eduardo podría haber firmado un cheque de $1 millón fácilmente si eso pudiera traer de vuelta a Gabriela. El dinero, se dio cuenta, tenía poco valor frente a la pérdida irreparable que estaba enfrentando. Con un respetuoso asentimiento de cabeza, el detective aceptó el cheque, comprendiendo que para Eduardo, eso era más que un pago, era un intento de expresar gratitud, un gesto simbólico en medio del torbellino de emociones que lo consumía. Eduardo se metió en su coche y condujo lentamente hacia el cementerio municipal. Su corazón estaba desgarrado por el dolor y la angustia causados por la muerte de la mujer a la que amó toda su vida. A medida que avanzaba hacia el cementerio, Eduardo sentía como si se acercara a un pasado que tanto deseaba reencontrar y que ahora, irremediablemente, tenía que dejar atrás. Rápidamente encontró la tumba de Gabriela, la lápida de mármol era una realidad fría que representaba un final definitivo para sus esperanzas y sueños con ella. Sin embargo, al acercarse, el banquero vio a una mujer extraña sosteniendo un ramo de rosas blancas. La escena era casi etérea, la figura femenina parada allí, un puente entre el pasado de Eduardo y el presente desconocido. Mirando más de cerca, Eduardo sintió un escalofrío y un mareo al reconocer a la joven. Incapaz de reprimir su emoción, casi gritó: «Ana Lucía, ¿qué estás haciendo aquí?». La revelación de que Ana Lucía, la limpiadora a la que él había ayudado tan amablemente, estaba de alguna manera conectada a Gabriela lo dejó atónito. La joven limpiadora lo miró con lágrimas en los ojos y respondió suavemente: «Vine a visitar a mi madre. Hoy es su cumpleaños, y a ella le encantaban las rosas blancas». Las palabras de Ana Lucía cayeron sobre Eduardo como una cascada, conectando los puntos de un enigma que nunca podría haber imaginado, revelando una verdad que cambiaría su vida para siempre. No hay palabras para describir el impacto de esta revelación en el banquero. Por un instante, Eduardo sintió que estaba en un mundo de espejos distorsionados, donde cada una de sus acciones desencadenaba una cadena de eventos sorprendentes. Cada fragmento de realidad reflejada parecía revelar una nueva capa de verdades ocultas, tejiendo una compleja red de pasado, presente y futuro. Acercándose a Ana Lucía, Eduardo sacó una foto de Gabriela de su bolsillo y se la entregó, diciendo con lágrimas en los ojos: «Amaba mucho a tu madre, querida». La imagen, un vínculo tangible entre ellos, era un poderoso símbolo del amor perdido y ahora, de manera inesperada, encontrado de nuevo en Ana Lucía. Ana Lucía recibió la foto con cuidado, apretándola contra su pecho, incapaz de contener su propia emoción. El gesto era un reflejo no solo del amor por su madre, sino también del reconocimiento de una conexión recién descubierta, un lazo que trascendía la barrera de la muerte. Luego abrazó a Eduardo Rivera, que probablemente era su padre, encontrando consuelo y tal vez un nuevo comienzo en la presencia del hombre que, hasta entonces, era solo una figura distante en su vida. Según descubrió más tarde, Gabriela no había traicionado a su prometido en coma. Los padres de Eduardo nunca la aceptaron desde el principio y, cuando Eduardo estaba en coma, hicieron todo lo posible para alejarla. Manipularon la situación, pintando un futuro sombrío y sin esperanza en un intento de proteger a su hijo de lo que consideraban un error. Fueron ellos quienes insistieron en que Gabriela saliera definitivamente de la vida de Eduardo Rivera. Desafortunadamente, los padres de Eduardo no sabían que, cuando forzaron la separación,
Gabriela ya estaba en la 5ª semana de embarazo. La noticia del embarazo, guardada solo por Gabriela en un momento de desesperación y aislamiento, se convertía ahora en el último vínculo de Eduardo con la mujer a la que nunca dejó de amar. Este conocimiento arrojaba una nueva luz sobre los eventos pasados, transformando el dolor y la pérdida en una historia de amor interrumpida, pero que de alguna manera seguía viva, no solo en la memoria, sino en la persona de Ana Lucía, un nuevo capítulo esperando ser escrito. Resentida con los padres de Eduardo, Gabriela optó por criar a su hija sola, alejándose de aquel que fue su gran amor pero cuya familia le había causado tanto dolor. Ella tomó esta decisión no por falta de amor por Eduardo, sino para proteger la pequeña vida que crecía dentro de ella, una decisión tomada en medio de la turbulencia de las emociones y la dureza de la realidad que se imponía. Durante todo este tiempo, nunca intentó contactar a Eduardo ni pedir su ayuda, enfrentando cada día con la resiliencia y determinación de una madre soltera. Es difícil imaginar los desafíos y sufrimientos que esta mujer enfrentó, cuidando de un bebé en un mundo que a menudo da la espalda a la lucha silenciosa de las madres solteras. Ana Lucía, con lágrimas que no podía contener, compartió con Eduardo todas las adversidades que su madre había enfrentado. Recordaba claramente cómo su madre regresaba del trabajo exhausta, pero aún así encontraba fuerzas para preparar la cena, leer historias antes de dormir y ofrecer una sonrisa de consuelo incluso en los días más oscuros. Estos recuerdos, aunque teñidos de dolor, eran también un testimonio del amor incondicional que Gabriela había dedicado a su hija. Desafortunadamente, la carga de trabajo excesiva, la alimentación inadecuada y el estrés constante tuvieron un impacto negativo en la vida de Gabriela Martínez, acortándola drásticamente. Después de escuchar el relato de su hija, Eduardo Rivera la abrazó y susurró: «Nunca más te dejaré, querida». Estas palabras, pronunciadas con una convicción que venía desde lo más profundo de su ser, eran un voto, una promesa de que, a pesar de los años perdidos y las heridas que el tiempo no borraría, él estaría allí, firme y presente, listo para construir un nuevo comienzo con Ana Lucía, el último y más preciado vínculo con el amor de su vida, Gabriela Martínez. Ana Lucía sonrió dulcemente y respondió al gesto de su padre con un beso en la mejilla. Este simple gesto de afecto simbolizaba el comienzo de un vínculo renovado, un reconocimiento mutuo de amor y pertenencia que había sido negado durante tanto tiempo. Padre e hija salieron del cementerio tomados de la mano, como si temieran perderse nuevamente, sus pasos resonando una promesa silenciosa de nunca permitir que la distancia o el silencio se interpusieran entre ellos. El viejo cuidador del cementerio los observó partir y regresó a su cabaña, ocultando una sonrisa en la comisura de los labios, un testigo silencioso de un final feliz que, en su larga carrera, raramente tenía el privilegio de presenciar. Ana Lucía y Eduardo se dirigieron hacia la nueva vida que los esperaba, una vida sin espacio para mentiras y expectativas infundadas que los habían atormentado durante tantos años. Era un comienzo marcado por la certeza del amor incondicional y la determinación de superar las cicatrices del pasado. Mientras caminaban juntos, el sol comenzaba a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre el camino por delante, simbolizando la esperanza y la luz que ahora llenaban sus vidas. Las sombras del pasado aún podían alargarse en sus momentos de reflexión, pero la presencia del otro era una fuente constante de consuelo y fortaleza. Juntos, estaban listos para enfrentar los desafíos y celebrar las alegrías que la vida aún les deparaba.